Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Sanamente. Hoy tenemos tantas cosas que compartir con ustedes que queremos partir rápidamente porque en este episodio vamos a abordar los asuntos de salud mental perinatal. ¿Cómo impacta en la salud de las guaguas? ¿Cómo nos sentimos las madres durante esa etapa? Para eso estaremos con la experta española Ivonne Olza. También vamos a conocer qué es el autosabotaje y cómo podemos transformar nuestras posibilidades y las de nosotros mismos si es que comprendemos estos conceptos que nos entrampan literalmente. Esto y tanto más en este capítulo que comienza ahora. El baile es algo que algunos hacemos con mucho entusiasmo, más tal vez no con tanto talento. ¿Qué importa? La idea es poder dejarse llevar, no pensar, poder además ejercitar el cuerpo, ¿no? Pero detrás de cada movimiento hay mucho más que ritmo. De hecho, a veces no hay ritmo. Nuestro cerebro trabaja activamente coordinando el cuerpo, la memoria y las emociones. ¿Qué pasa con nuestro cerebro cuando bailamos y cómo impacta en nuestro bienestar? Constanza Pérez, una experta en baile, nos cuenta más detalles en la siguiente nota. Para mí personalmente el baile es expresión. A mí me costaba mucho como comunicarme con la gente, cómo expresarme con la gente. El hablar para mí era muy difícil, pero siento que la música me ayudó mucho a yo poder comunicar y transmitir las cosas que yo sentía. Alejandra baila desde pequeña. Hoy es profesora de danza, pero para ella no es solo un trabajo, es una forma de expresión, una extensión de su propio ser. A mí me pasaba que yo en el colegio me iba muy mal. Si era como lenguaje, matemáticas, yo no era muy buena, sobre todo en matemáticas, no era nada buena. Entonces mi memoria siempre iba de la mano con mi memoria muscular. Yo solía agarrar un cuaderno y girar y dar vueltas y estar así como dando vueltas por la casa, por la alfombra. Al no ser tan buena como memorizando palabras o cosas así, números, siento que la memoria muscular me aportaba para yo poder recordar ese tipo de números, palabras que se me dificultaban de una u otra forma a mí. Bailamos para celebrar, compartir, hacer ejercicio o simplemente disfrutar. Movernos al ritmo de la música o incluso sin ella es parte de la vida. Pero más allá del ritmo, ¿qué ocurre en el cerebro cuando bailamos? La danza no es solo movimiento. Es una actividad compleja que involucra memoria, atención y coordinación. Con la música se activan los centros de recompensa y concentración, y con los movimientos los sistemas sensoriales y motores. La música es una de las prácticas humanas que se ha estudiado que tiene más impacto sobre la activación cerebral en general, en un global. Hay activación de las zonas del movimiento, de las zonas sensoriales, evidentemente de las zonas auditivas, de las zonas relacionadas con el ritmo, ¿ya? Y todas esas un poco al mismo tiempo. También hay una parte muy fuerte como de activación de redes de recompensa, porque en general uno se siente muy bien, ¿cierto? Cuando uno baila, cuando te mueves. Y también hay una parte que, como de la parte emocional y de recuerdos muy importante, ¿cierto? Porque cuando tú bailas quieres expresar algo, ¿verdad? Como que tú cuentas una historia cuando estás bailando una coreografía. Lo interesante en este caso no es que nuestro cerebro se active mucho, digamos, cuando bailamos, sino que obliga a distintas partes del cerebro que se encargan de distintas funciones, como la memoria, la motricidad, la visión, a trabajar de manera conjunta, ¿no? De manera más precisa, vuelve más eficiente la comunicación de estas áreas del cerebro. Años de trabajo y constante aprendizaje tienen sus frutos, pero no solo en una mejor técnica, sino también en un cerebro diferente. En mi
proceso de la danza he encontrado que vamos por procesos, vamos por partes. Primero, claro, uno siempre está como con cuentas, que es lo básico, pero cuando llega un momento de conexión como tan profunda, cuando ya internalizaste tanto los movimientos, ya son parte como tuya de tu interior, ya no pienso. Ahora solo como llega un momento en el que siento. Es como aprender a andar en bicicleta. Al principio tú tienes que concentrarte súper bien, de no caerte, de mantener el equilibrio, ¿cierto? Y después lo puedes hacer sin pensarlo mucho, y un poco lo mismo pasa con los bailarines profesionales, ¿cierto? Que en el fondo, como tú llevas tanto tiempo practicándolo de forma muy disciplinada, constante, ¿verdad? En el fondo los recursos que tú necesitas para poder ejecutar esos movimientos complejos se van como afinando. Estudios muestran diferencias entre los cerebros de bailarines expertos y principiantes. Los profesionales mostraban patrones asociados a mayor coordinación mental, creatividad y eficiencia, mientras que los amateurs mostraban más actividad ligada a mayor atención a los estímulos externos. Sin embargo, los beneficios no son exclusivos para los profesionales. En jugadores de Dance Central, la práctica casual y sostenida en el tiempo demostró mejoras en el equilibrio y la coordinación motora. Lucía Amoruso participó en una investigación con tangueros profesionales y no profesionales, identificando cómo la experiencia en la disciplina impacta en el cerebro. Lo que hacían era observar videos de una pareja de tangueros bailando, que podían ejecutar estas figuras de baile de manera correcta o incorrecta. Y lo que se veía era una modulación gradual justamente de la capacidad para predecir y anticiparse al error que podían realizar los otros. El estudio del cerebro en movimiento es reciente, pero nuevas tecnologías están ampliando lo que sabemos. En Chile, el proyecto Soma Bosque, liderado por Claudio Pérez, explora la danza sin música y en conexión con la naturaleza, utilizando un casco para medir la actividad cerebral. El integrar los baños de bosque, ¿cierto? Con un estilo de danza-movimiento como es la danza de contacto e improvisación, apostamos a que fuera una mezcla novedosa, atractiva y que pudiera generar un aprendizaje socioemocional significativo. Pero luego viene lo más interesante, que es probar si esa mezcla realmente genera un impacto en tus indicadores neurofisiológicos. Porque bailar de a dos o más también es especial en sí mismo. Provoca la activación cerebral en regiones asociadas con la empatía y con la cognición social. Trato de ver la danza como una forma de expresión, como un diálogo, donde uno tiende a tener conversaciones. Es una forma de conectar y como dialogar con otra gente sin usar necesariamente como las palabras de por medio. Bailar a lo largo de la vida puede contribuir incluso a una mejor vejez. Hoy se estudia como terapia complementaria para enfermedades como el Parkinson, la que podría mejorar el equilibrio y la movilidad en personas mayores. Aquellas personas que bailan tango de manera sostenida mostraban cerebros más jóvenes que lo que su edad cronológica indicaba para esos cerebros. Entonces sí, yo creo que hay un potencial en la danza en términos terapéuticos. Toda actividad que te ayude a coordinar contigo mismo y con otros y estar más atento a diferentes estímulos, etcétera, es algo que a la larga en general va a tener un impacto muy positivo en tu trayectoria de desarrollo. La danza fortalece el cerebro, así que cuando suene esta canción que te gusta, suéltate y baila, porque cada paso no solo se siente bien, también te transforma por dentro. Durante el embarazo, la salud de la guagua es un punto central y donde más se enfoca la atención y los cuidados. Pero la salud mental de la madre es igual de importante durante el proceso, además porque influye a la guagua. Para abordar la importancia de resguardar la salud mental perinatal y conocer qué impacto tienen los recién nacidos, estamos hoy con la especialista Ivonne Olza, psiquiatra infantil, del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal. Muchas gracias, Olga, por estar con nosotros. Ivonne, perdón. Hola, gracias, encantada. Quisiera partir desde muy atrás, porque no todas las personas han tenido, en Chile le decimos una guagua, un bebé, y por lo tanto es difícil imaginarse la experiencia y comprender la profundidad de lo que vamos a plantear, pero
¿por qué es importante la salud de la madre cuando está teniendo un bebé? La salud mental de la madre es muy importante porque cuanto mejor esté la mamá, más va a disfrutar la crianza, mejor se va a poder vincular con su bebé. Todos los bebés llegan al mundo enamorados de sus madres y, sin embargo, no todas las madres pueden recibir a los bebés en las mejores condiciones por culpa muchas veces de las circunstancias, del contexto y de estos problemas de salud mental. Por eso es importantísimo cuidar a las madres. Ahora, como las mujeres además, la mayoría de las veces enfrentamos el embarazo con muy poco contexto, ¿no? Por un lado, una idealización de la maternidad, por otro lado, cero información sobre toda la experiencia truculenta que a veces resulta ser. Es muy sorprendente la sensación de sentirse mal, de estar angustiada, y de alguna forma uno lo pasa un poco por la libreta, como que cree que es así, que es lo natural. ¿Cómo podríamos levantar alertas o tener claro que nos está pasando algo que está afectando nuestra salud mental? ¿Cómo podemos identificar que ese malestar no es solo incomodidad con lo nuevo, sino que en realidad es un problema de salud mental perinatal? Bueno, sabemos que en el embarazo acontece una transformación enorme, no solo física, sino también cerebral, neuronal, y lleva un proceso psicológico específico, ¿no? Entonces, a lo largo del embarazo, pues vamos a atravesar estos cambios. Es normal estar revuelta en el embarazo, es normal la ambivalencia, es normal dudar, es normal sentirse distinta, ¿no? Yo creo que una clave muy importante es el disfrute, ¿no? El poder disfrutar. Cuando una mujer está embarazada, pero está sobre todo muy preocupada, con mucho miedo, sin poder dormir, ¿no? Pues estos son señales de alarma, ¿no? Sobre todo esto, la preocupación y el miedo obsesivo durante la preñez y el no poder disfrutar del embarazo, o el tener a veces pues, esta sensación prolongada, ¿no? de mucho cansancio y de casi a veces de arrepentimiento, pues estos son señales de alerta, desde luego. Ahora, en una entrevista que leía previa que tú diste, tú decías, igual hay algo del sistema que nos sobrepreocupa del embarazo. Y sobre todo cuando una es madre primeriza, por supuesto yo ya no lo soy, pero lo fui en algún momento, y recuerdo esa sensación como de atención, de el deber de estar atenta, de que las cosas estén yendo bien, ¿no? Y quisiera saber cómo has visto tú que la cultura, que la manera en que nos relacionamos con el embarazo influye en que al final a veces estemos demasiado vigilantes y que tal vez induzcamos estos estados de extrema preocupación. Sí, bueno, no hay que olvidar que seguimos estando en una sociedad patriarcal, ¿no? La propia palabra embarazo, cuando la buscamos en el diccionario, habla de algo que hay que ocultar, ¿no? Algo embarazoso es algo que produce vergüenza. Esto permea todavía, ¿no? Entonces, con el embarazo actualmente se pone mucho acento en que el bebé esté bien, ¿no? De hecho, la terminología médica, el lenguaje, a mí me parece muy interesante por todo lo que revela, ¿no? Todavía en medicina hablamos del producto del embarazo, ¿no? Se pone todo el acento en el que el bebé esté bien, y con las madres pues se nos cuida en función del bebé, pero sin realmente preguntarnos cómo estamos en muchos casos. Entonces hay situaciones muy paradójicas, ¿no? Por un lado venimos de una tradición que parece que el embarazo sano es ese que no se nota, ¿no? Decimos, tuvo un embarazo tan bueno que trabajó hasta el último día del embarazo, ¿no? Se puso de parto en el trabajo. Bueno, pues esto ahora mismo no nos parece que sea lo ideal, porque eso lo que refleja es que como sociedad no estamos cuidando a las embarazadas, ¿no? El embarazo es un tiempo para descansar, para fantasear, para estar un poco haciendo este trabajo psicológico, ¿no? Y por otro lado, tenemos ahora una atención tan medicalizada que pone tanto el acento en detectar cualquier mínima complicación, que a veces estas informaciones que los propios médicos facilitamos, pero a veces las facilitamos desde un clima también de medicina defensiva y con una falta de acompañamiento emocional. Entonces hay muchas embarazadas que pasan el embarazo con mucha preocupación porque les han dicho que puede ser que el fémur o el riñón o no sé qué cosita pese o mida unos milímetros más de lo previsto, que luego la mayoría de los casos son cosas que se van a resolver con total normalidad, pero ya se ha generado este miedo en la mujer, ¿no? Esta atención tan medicalizada, si no va acompañada
de una atención a la salud mental puede ser muy dañina, ¿no? De esto hablaba Michel Oden, lo llamaba el efecto nocebo, ¿no? El daño que a veces inducen los profesionales sanitarios sin ser conscientes y haciendo un poco como que parezca que toda la responsabilidad de que ese bebé esté bien recae sobre la madre, cuando realmente debería ser toda la comunidad la que pudiera cuidar y sostener a las gestantes, ¿no? Hay algo que... la experiencia de la maternidad es una experiencia muy rotunda para una mujer y la cambia de una manera muy profunda y por lo mismo todos tratamos de ser muy respetuosos con lo que cada uno elige, pero hay ciertas decisiones que ocurren durante el parto y posteriores que tienen un impacto directo, por ejemplo, en el vínculo de los niños y de las niñas con sus madres. Entonces quisiera saber cuál es tu mirada sobre, por ejemplo, la realización de cesáreas. En Chile tenemos una tasa de cesáreas que está completamente fuera de la norma global, podríamos decir, dependiendo de con qué se compare, a veces 2, a veces 3 veces lo que ocurre en otros países. Entonces, ¿cómo han visto ustedes que hacer cesáreas tiene efectos sobre la salud mental perinatal? Sí, me encanta porque compartimos esta preocupación y estuvimos en Chile varias veces, ¿no? Hablando con profesionales ahí muy implicados en intentar bajar esta tasa de cesáreas que es muy preocupante. La cesárea salva vidas, es una intervención maravillosa, pero si la hacemos cuando no es necesaria, estamos poniendo en peligro a las madres y a los bebés. La cesárea tiene una mortalidad de 4 a 6 veces mayor que el parto vaginal, por ejemplo. Y ahora estamos viendo más y más que las cesáreas afectan a largo plazo, no solo en el momento del nacimiento, sino que pueden cambiar y condicionar el desarrollo del bebé. Entonces, yo no quiero ser alarmista porque yo misma tuve a mis hijos por cesárea y yo sé que las mujeres, las madres, ¿no? Cuando vimos estas noticias empezamos a preocuparnos por nuestros bebés. Yo creo que este problema hay que asumirlo no de manera individual, sino de manera colectiva y global, pero sí que sabemos que la cesárea afecta a la salud, está demostrado que aumenta el riesgo de obesidad, de algunos trastornos psiquiátricos, de asma, que es muy importante las cesáreas hacerlas justas y cuando se hacen, hacerlas humanizadas, es decir, que la mamá esté acompañada en el quirófano de la persona que ella elija, puede ser el papá o su pareja, otra persona, que el bebé esté acompañado en todo momento, que no se le separe y iniciar la lactancia cuanto antes, ¿no? Estas son estrategias que minimizan el impacto de las cesáreas, pero de verdad que está habiendo mucha investigación y cada vez sabemos que dejan secuelas a largo plazo en la salud. Te lo preguntaba justamente por eso, porque acá en Chile, por ejemplo, hay muchas personas que programan sus cesáreas. O sea, como en vez de esperar a que ocurra el parto, toman la decisión previa de programar una cesárea. Y hay un encadenamiento, hoy día sabemos mucho más de cómo funciona las distintas secreciones químicas de nuestros cuerpos que producen las grandes magias del nacimiento, que permiten que uno tenga leche, que permiten que uno se dilate en el momento del parto, etcétera, ¿no? Entonces, también quería como que nos cuentes un poco cómo se encadenan estas hormonas que se secretan en el contexto del parto y que permiten que después, por ejemplo, la lactancia sea más fácil. Porque tenemos en Chile muchos casos de gente que vive cesárea y que después no puede dar leche, por ejemplo. Bueno, es importantísimo entender esto, entender que el parto lo desencadena el bebé, que es el que lanza una señal neuroquímica al cuerpo de la madre, su cerebro, diciendo que ya está listo. Y ahí se desencadena una cascada neurohormonal que Michel Oden simplificaba un poco hablando de las hormonas del amor, pero es que es así. Estas hormonas van a facilitar, por un lado, el trabajo del parto, el que vaya saliendo el bebé, el que vaya descendiendo, el que se vaya abriendo el cuello del útero, el que salga el bebé, esta brutal transición que es pasar del medio acuático intrauterino al medio aéreo extrauterino. Pero además estas hormonas facilitan el inicio de la lactancia materna, facilitan la transición maternal, facilitan que las madres que atraviesan un parto fisiológico se sientan, cuando han sido un buen parto y un parto respetado, se sientan empoderadas, enamoradas de sus bebés, listas para la crianza y facilitan el vínculo, ¿no? Entonces, sabemos que cuando hacemos una cesárea programada, el cerebro de las madres va a tardar bastante más en sufrir esta transformación. Es decir, las madres que han tenido una cesárea programada pueden tardar más
suelen tardar más en sentir este cambio tan potente, ¿no? Y pueden tener más dificultades con la lactancia. En los estudios de neuroimagen se ve que a los 6 meses no hay diferencia entre las madres que han tenido un parto vaginal y las madres que han tenido un parto por cesárea en cómo responden a sus bebés, pero hasta que llegan esos 6 meses, sobre todo los primeros 3 meses, suele haber diferencia. Y esto es lo que nos cuentan muchas madres. Muchas madres que han tenido cesáreas nos cuentan: yo sabía que quería a mi bebé, era una bebé profundamente deseada y amada, y sin embargo, cuando me hicieron la cesárea y me la dieron, no sentí nada hacia ella, ¿no? La cuidé un poco de forma rutinaria, pero no era mi sentir. Esto es muy doloroso y genera mucha culpa. Y creo que es muy importante explicarlo y ayudar para hacer solo las cesáreas justas. Y a ser posible cuando ya se inicia el trabajo de parto. Quería que avanzaras un poco en esa línea, porque para poder entrar un poco más de lleno en el rol del vínculo, ¿no? Sabemos hoy lo importante que es para un bebé, gracias justamente a las neuroimágenes, tener un vínculo, que se le hable, que se lo cuide, que se le amamante. Hay una cosa que ocurre ahí que la comprendemos todavía limitadamente, porque todavía no entendemos los otros elementos que todavía están en investigación de cómo ese proceso ocurre, en la forma que los corazones se coordinan, etcétera, ¿no? Ese ecosistema que uno empieza a hacer con su hijo. Y entonces me encantaría saber, imaginemos que tenemos una cesárea o que no la tenemos, ¿qué alerta debiera reconocer una madre cuando tiene a su bebé en brazos? Esto, por ejemplo, de no sentir necesariamente nada, ¿es una señal de que yo debiera estar más atenta a mi salud mental, a que puedo eventualmente estar teniendo, no sé, una depresión posparto o algo así? Bueno, yo quiero empezar por el final, porque me parece muy importante cuando hablamos de estas cosas explicar que todo se puede reparar, ¿vale? Que incluso si una mamá tuvo una cesárea muy traumática y no sintió nada por su bebé y luego estuvo profundamente deprimida, esto siempre se puede reparar, ¿vale? Porque creo que es muy importante cuando explicamos esto no generar más angustia, ¿no? Pero sí, yo creo que hay que darse mucho tiempo y que efectivamente hay mamás que nos cuentan que sienten rechazo, que sienten miedo a quedarse solas con el bebé, o hay mamás que nos cuentan: es que mi bebé me parecía fea, o mi bebé me daba mucha pena de tenerme a mí como madre, pensaba, pobre bebé, ¿no? Que yo soy su madre y no estoy a la altura, ¿no? Bueno, pues esta decepción, esta tristeza, este bloqueo, creo que es muy importante poder expresarlo y sobre todo pedir ayuda, ¿no? Que sepan las mamás que están sintiendo esto, que necesitan estar acompañadas, que no están solas, que muchísimas mujeres han pasado por ahí y que una clave absoluta es no estar sola y poder pedir ayuda. Y que todo va a pasar, que hemos visto madres con depresiones gravísimas que se recuperan todas, que luego llegan a disfrutar de sus bebés, que llegan a tener un vínculo precioso, pero realmente es muy importante que el entorno entienda que esta transición maternal puede ser muy dura y que es muy importante no juzgar a las madres, escucharlas, acompañarlas y sostenerlas. Sí, me parece muy importante lo que recalcas, y de hecho el sentido de nuestro programa es más bien acompañar y ayudar a reconocer tempranamente. Recuerdo yo en mi primer embarazo súper primeriza y todo, no me di ni cuenta que estaba deprimida. Y como que lo pasé un poco por la libreta y seguí viviendo. Y claro, ese aprendizaje me sirvió mucho cuando tuve otro, pero qué ganas de que alguien me hubiera dicho, si tú sentías esto, si tenías esta distancia, si te sentías angustiada, podrías haber pedido ayuda y podrías haberte evitado ese dolor. Porque por otro lado, hoy también tenemos algunas investigaciones, por lo menos lo que yo he leído es respecto de embarazos de niñas, o sea, de cuando una madre va a tener una hija, en que esos estados de ánimo influyen en el bebé también. O sea, si yo estoy deprimida, puede que le dé todo lo que necesita, que la abrigue, que le dé leche, etcétera, pero eso también de alguna forma se percibe. Es de mucha lógica, porque uno cuando tiene un bebé se da cuenta que tiene una cierta unidad con el ser, pero hoy día también la ciencia está avanzando en esa misma línea y también un poco la responsabilidad que tenemos por la salud mental de nuestros hijos al no cuidar nuestra propia salud mental. Quisiera poder avanzar un poco en qué opinas de esto y cómo lo ves. Exacto, mira, la depresión posparto a veces se ha llamado la depresión sonriente, porque las mamás que están deprimidas muchas veces lo disimulan muy bien, ¿no? Están de cara al exterior, no se nota a veces la depresión, pero al que nunca podemos engañar es a nuestro bebé. Si alguien sabe cómo está la mamá, es el bebé. De hecho, a veces en la depresión posparto lo que pasa es que el bebé llora más,
Y a veces estas madres que con esta depresión no diagnosticada van a ir, por ejemplo, mucho a los servicios de urgencias, ¿no? Diciendo: mi bebé no para de llorar, no hay manera de consolarlo, seguro que tiene un problema, que luego resulta que el bebé no tiene un problema, pero esta angustia pues la percibe el bebé y la siente, ¿no? Por eso, bueno, yo creo que es muy importante hablar de esto, conocer esta realidad, y creo que es fundamental el papel de las parejas también, ¿no? El papel de los hombres, de los padres en este caso, de poder entender, de poder pedir ayuda. A veces una depresión postparto no tratada también genera una crisis de pareja o un divorcio. Y luego también es muy importante saber que muchas de estas depresiones ya se arrastran desde el embarazo. La depresión en el embarazo complica en el embarazo. Y me parece muy importante también señalar que la violencia de género empeora en el embarazo. Es decir, hay mujeres que van a estar deprimidas tanto en el embarazo como en el posparto, y es por culpa de una situación de violencia de género que están sufriendo en su hogar, y que es muy importante detectar y detener, ¿no? Esta violencia que también puede hacer estragos. Claro, y que además yo diría que es la más silenciosa de todas, porque estar embarazada y estar viviendo violencia dentro de la casa es además una gran vergüenza para la mujer, ¿no? Como haber elegido tan mal al padre, ¿no? Que he conocido casos donde ese es un sentimiento que se dice, ¿no? Que me da mucha vergüenza reconocer que esto me está pasando y yo tengo apenas mi primer hijo dentro, ¿no? En el vientre. Pues esto es muy importante visibilizarlo. Ninguna mujer merece ningún tipo de maltrato en el embarazo, y los profesionales sanitarios tenemos que estar mucho más atentos, porque sabemos que detrás de muchos casos de prematuridad, de parto prematuro, de hemorragias, de infecciones, de problemas de salud serios en el embarazo, lo que hay es esta situación de violencia doméstica que no sabemos detectar suficientemente bien, ¿no? Entonces, bueno, pues las mujeres tienen que saber que esto nunca es culpa suya, que siempre se puede pedir ayuda, y que los profesionales sanitarios especialmente tenemos que ser capaces de detectar, ayudar y sobre todo nunca jamás juzgar a una mujer que está en esta situación, ¿no? Y sobre los futuros padres, ¿no? Pues que hay que entender que a veces en los hombres también la paternidad genera una crisis, y en hombres que han vivido, que vienen de modelos familiares de violencia, pues también eso puede hacer que se recrudezca, ¿no? Y se genere esta dinámica violenta y de maltrato hacia su pareja, que obviamente hay que detener cuanto antes, pero también hay que entender para poder ayudar a estos hombres a que detengan esta violencia. Totalmente. Tú eres parte de una corriente de la medicina que tiene este sello, ¿no? Esta mirada sobre la mujer, y que curiosamente es bastante nueva. Por lo menos aquí en Chile, ya los equipos que se reconocen como equipos de parto respetado, que tienen toda esta conversación que hemos tenido de alguna forma llevada a la práctica, todavía no son la norma, son como pequeños equipos dentro de los hospitales o de las clínicas. Y me gustaría saber cómo has visto que esta conciencia dentro del mundo de la obstetricia ha aumentado, no solo en mujeres, que cada vez vemos más mujeres obstetras, sino también en los hombres. Bueno, yo creo que son cambios sociales. Hay una lucha de poder enorme aquí también, es verdad. Venimos de una historia de una lucha de poder, por ejemplo, entre el poder médico y el poder de la matronería o de las parteras, pero ahora mismo tenemos toda la evidencia científica de nuestra parte. Es decir, estas son las recomendaciones de la OMS, esto es la medicina basada en la evidencia. Quiero dejar muy claro que todas estas razones para respetar estos procesos fisiológicos, para respetar el parto, para no medicalizarlo excesivamente, para intentar que el parto sea respetado y gozoso, todo esto hay mucha evidencia ya de que produce un beneficio en la salud. O sea, lo que estamos hablando es de la salud a largo plazo de la mamá y el bebé. O sea, no es un capricho, no es una moda, no es un tema de hippies, ¿no? Lo que pasa es que a veces la transformación, bueno, estos procesos llevan su tiempo, y de hecho vemos en muchas colegas obstetras, ¿no? Y médicas que a veces la transformación, el darse cuenta de esto, tiene que ver precisamente cuando ellas atraviesan este proceso como madres con sus propias
vivencias de embarazo y parto, ¿no? A veces ese es el momento de cambio. Pero bueno, cambiar los sistemas nunca fue fácil, ¿no? Yo confío en que vamos por el buen camino, pero queda muchísimo. Pero ahí está, pues yo qué sé, la ONU, la Unión Europea, la OMS han reconocido la problemática de la violencia obstétrica, o sea que yo creo que hemos avanzado y vamos por el buen camino. Claro, te preguntaba también por los hombres, porque los hombres no se embarazan, hasta donde la ciencia ha comprobado, y eso inevitablemente les genera una distancia. Por eso, como cuánto ha permeado esta evidencia justamente en esas poblaciones que tal vez no pueden tener la experiencia y ser expertos por experiencia en este tema. Bueno, no hay evidencia de que las mujeres ginecólogas sean más respetuosas que los hombres ginecólogos, cuidado. Tiene mucho más que ver con dónde se ha formado una y con qué le han enseñado que con el género del profesional sanitario, ¿no? Yo creo que hay hombres con mucha sensibilidad y una visión muy respetuosa de estos procesos y otros que no tanto, pero también mujeres profesionales, ¿no? Yo no pondría tanto el acento en el género en este tema. No, lo pongo porque cuando tú tienes una experiencia de parto, probablemente abres los ojos a una realidad que antes no habías visto, y esa experiencia la pueden tener las mujeres y no los hombres. Ha habido hoy día como un despertar en ese sentido de la cantidad de mujeres, por ejemplo, que se dedican a la obstetricia. Y aquí en Chile ha habido un incremento de los obstetras, hombres que se dedican al parto respetado. Por eso te preguntaba si es que tú has visto esa tendencia también en el mundo más general. Pero quisiera avanzar hacia un último punto y tiene que ver con cómo invertir en un parto y en la salud mental perinatal de las mujeres. De alguna forma, voy a ponerlo muy tal vez con mucha eficiencia la frase, pero es una buena inversión a largo plazo en esos adultos o en esos niños más grandes. Hay una relación entre ese cuidado de la madre y del niño al nacer y cómo va a ser el mejor destino o desarrollo de esa persona. Absolutamente. De hecho, yo creo que, bueno, hay mucha evidencia que si los gobiernos quisieran invertir dinero en salud, esta debería ser la prioridad, porque realmente la inversión en los cuidados perinatales, en salud mental en este momento, que también significa potenciar el vínculo, potenciar la lactancia, todo esto favorece a largo plazo unos ahorros enormes por ejemplo, en enfermedades, pero es que además es un momento privilegiado para romper la transmisión intergeneracional del maltrato, para romper dinámicas violentas, para transformar hábitos de salud, no solo para la madre y para este bebé que llega, sino para toda la familia. O sea, realmente es un momento precioso, el momento en que llega un bebé a una familia, ¿no? Nace una familia también, y toda la inversión que podamos hacer en programas. En Chile tienen este programa que conozco bien, el Chile Crece Contigo, que me parece fabuloso y les felicito, ¿no? Toda la inversión que hagamos ahí, en ese momento, está ya demostrado que es muy rentable. O sea, es la inversión más rentable casi en términos de salud a nivel poblacional. Ivonne, te quiero agradecer mucho por esta conversación. Ojalá que cuando vuelvas a Chile nos cuentes para que puedas venir a Sanamente así en humano. Y muchas gracias por tu trabajo en este ámbito. Gracias a vosotras y será un placer. Venga, hasta pronto. Nosotros siempre queremos dar contextos y entregar herramientas que permitan hablar por esos que todavía ni siquiera tienen lenguaje. Y también por las mujeres que muchas veces no tienen la oportunidad de expresar su dolor, su experiencia en el contexto del parto, porque no son las protagonistas o parecemos no ser las protagonistas de esos momentos. Y sin embargo, la salud mental de las mujeres es crítica para poder cuidar a los niños en el presente y a futuro. Así que nunca es demasiado hablar de esto y compartirlo con todas las embarazadas que conozcan. Todas necesitamos mucha compañía en ese momento y por lo tanto sean ustedes esa mano amiga, ese saludo cariñoso, esa mirada atenta a un proceso que es muy transformador y más necesario que nunca con las tasas de natalidad que tenemos en Chile. Vamos a pausa y volvemos con más. Llega nuestra sección de emociones chilenas y hoy hablaremos de la expresión estar chato, estar chata. Para quienes no han usado nunca este término, es una sensación que asoma, por ejemplo, cuando estamos a mitad de semana, se nos hace pesada la carga, nos sentimos sobrepasados por las circunstancias.
Es una combinación de otras emociones como el asco, la ira y la tristeza. La primera, el asco, es una emoción que genera distancia. La ira, en cambio, es una emoción activa y la tristeza pasiva. Esa mezcolanza provoca que nos sintamos indiferentes, apáticos, frustrados, irritados al mismo tiempo. El resultado, sentirnos saturados de estas sensaciones. ¿Alguna vez han sentido que tienen un peso encima que los aplasta? A veces en un momento de la vida, a veces es por un trabajo o también puede ser por una relación. Así se siente estar chato, una emoción displacentera que puede aparecer por la rutina, por el trabajo o por la actitud de alguien. Sin embargo, siempre hay una solución para desenredar la mente y ayudar en ese momento difícil. Un consejo, por ejemplo, es tomar aire y concentrarse en la respiración para permitir que se apacigüen esas emociones más difíciles y encontrar en la calma un pensamiento que nos permita salir de ese estado, porque cuando estás chato o chata, es bueno hacer algo para resolverlo. Cortar algo, poner un límite, identificar la causa es una buena idea. Quienes estén interesados en conocer más detalles del libro El arte de las emociones chilenas pueden revisar en la cuenta de Instagram @emocioneschilenas. Llegan nuestros puntos de encuentro donde compartimos algunas ideas, iniciativas que nos puedan ayudar a sentirnos mejor o a armar mejor nuestra comunidad. Y vamos a partir contándoles sobre la primera guía para la atención inclusiva de personas autistas. Es un documento del Ministerio de Desarrollo Social que entrega orientaciones para asegurar atención adecuada y respetuosa. La guía propone medidas concretas de accesibilidad como el tipo de tipografía, elementos gráficos, lenguaje claro, además de imágenes con texto alternativo. Pone énfasis en la importancia de adaptar los estímulos del entorno, pues influyen directamente en el bienestar de las personas autistas y en su forma de interactuar y de participar. El documento está dirigido a quienes se desempeñan en atención de público, en instituciones públicas y privadas, y busca entregar herramientas prácticas para mejorar la experiencia de atención. La iniciativa se enmarca en la búsqueda del cumplimiento de la Ley 21.768, que establece atención oportuna para personas con discapacidad acreditada y sus cuidadores, reforzando el compromiso con una atención más inclusiva y con mayor visibilidad del autismo. El director nacional de Senadis, Pedro Goich, destacó que la guía fue elaborada en conjunto con personas autistas, lo que nos permite asegurar que se trata de una herramienta representativa y construida desde la experiencia directa. Esta guía está disponible para descarga gratuita en el sitio web www.senadis.gov.cl. Destacamos que la guía fue construida junto a comunidades de personas autistas, por lo que responde justamente a un diseño de política pública acorde a las necesidades de las personas usuarias, dando un paso hacia adelante en un trato no discriminatorio por parte de las instituciones públicas y privadas. Este es un esfuerzo del Estado para facilitar la atención del público y entregar herramientas para un servicio más inclusivo donde el foco son las personas autistas y sus familias. Te pillé. Esto va a servir. ¡Mira! Este libro siempre me hace feliz. Yo nunca había tenido cáncer. ¡Wow! Ni había escrito una carta. Nunca había visto a mi mamá con tanto miedo. Ni había tenido que aprender a decir ¿quimio? Quimioterapia. Nunca pensé que iba a echar de menos mi cama. Y al Bobby. Nunca me había subido a un avión. Ni me había despedido de mis amigos. O de mi familia. Pero lo que nunca esperé fue conocer a toda una nueva familia. Nunca esperé ser un artista. Nunca pensé que me iba a reír
Lo que estamos viendo es la campaña digital 2026 que tiene la Fundación Casa Familia, una organización que acoge a niños y niñas, pacientes oncológicos y no oncológicos, para entregarles cuidados paliativos junto a sus familias y acompañarlos durante todo el proceso de enfermedad, incluyendo también el final de la vida y el duelo. Cumplen 25 años trabajando y apoyando a una comunidad que se sostiene y puede seguir avanzando gracias a las donaciones. Para ayudar a financiar su labor, ustedes pueden donar en el sitio colectacasafamilia.donando.cl y también pueden encontrar más información en su página de Instagram @casafamilia_fundación. Cumplir 25 años también es rendir un homenaje a las historias que nos hacen familia. Bueno, y nos vamos a ir a una pausa, pero siempre de la mano de ustedes, porque todos de alguna forma hemos desarrollado alguna herramienta para sentirnos mejor y por lo mismo es tan importante preguntarnos, ¿cómo lo hacemos? Hola, nosotros somos Bueno, nosotros somos una banda de pop chilena. Nos dedicamos al canto, al baile y todo lo que hacemos, tanto las coreografías como la producción musical, como los diseños visuales. Estamos metiendo pala. A ver si la tierra jala. Lo que hago cuando estoy como con un mal día es salir. Me gusta mucho salir y de hecho caminar. Soy una persona que le gusta mucho caminar mientras escucho música y así me libero un poquito, la verdad. Como respiro, me tomo el tiempo de pensar, procesar todo. Y siento que también es muy importante sentir esa emoción. Como no la intento reprimir, al contrario. Como que intento vivirla. O sea, me gusta escuchar mucha música, pero a veces uno cae en escuchar música triste y se sigue sintiendo mal. Así que lo que me gusta hacer y que me hace sentir muy bien es comprar galletas. Porque soy muy fan de lo dulce. Soy demasiado fan de lo dulce. Cada vez que me siento mal me gusta estar solo, pensar un poco las cosas, como por qué me estoy sintiendo así. Y en un momento en donde como que las comprendo mejor, ya como que retomo, respiro, medito un poco y me calmo. Igual me cuesta todavía como expresar mis emociones, estoy trabajando en ello, pero intento no hacerlo. Pero hay otro extremo donde me gusta mucho distraerme y salir y como poder de alguna forma canalizar esa emoción en base a hablar con gente o hacer otras actividades. Me gusta mucho cantar, siempre estoy murmurando algo, pero sobre todo cuando estoy triste es algo que me ayuda mucho a relajarme, a liberarme. Siempre ya sea en el metro, sobre todo cuando estoy en mi casa sola, me gusta mucho poner música y simplemente ponerme a cantar. Y son también canciones muy específicas de The Beatles, de Red Sox, Coney. ¿Y qué pasa si nos vamos hoy día, tú y yo, los dos? Es un trabajo, es difícil igual plasmar lo que tú sientes en las canciones, pero creo que últimamente con la nueva música que se viene, sí hemos logrado plasmar todo lo que hemos sentido en este viaje juntos. ¿Les ha pasado que en un momento que aparentemente no están haciendo nada de nada, se les ocurren ideas geniales? Pues eso es por un mecanismo, tiene una explicación y es la red neuronal por defecto. ¿Qué es, cómo funciona y por qué la queremos tanto? Lo vemos en la siguiente animación. ¿Te ha pasado que te acuestas a mirar el techo y se te ocurre una idea digna de un eureka? Pues deberías agradecer a tu red neuronal por defecto, la cual activa distintas áreas del cerebro cuando hacemos nada o cuando estamos en modo automático, una especie de protector de pantalla del cerebro. Lo interesante es que, muy por el contrario a lo que imaginas, pasa de todo. La autorreflexión, el recordar experiencias personales, el proyectar escenarios futuros y la creatividad son algunas de las funciones en las que está involucrada esta red y aprovecha justo estos momentos de nada, como la ducha, mirar nubes, lavar platos, para trabajar intensamente. Estudios de Harvard indican que su actividad consume más energía que cualquier otra en el cerebro, llegando a utilizar el 20% de la energía corporal en reposo. Cuando se activa el cerebro, inicia un proceso de libre asociación.
conecta pensamientos y recuerdos de forma espontánea, lo que genera nuevas ideas muchas veces originales. También cumple la función de ayudarnos a imaginar el futuro y a procesar emociones. Pero ojo, la hiperactividad de la red se asocia a la rumiación y depresión. Así que si estás buscando una idea original o una inspiración para tu futuro, recuerda que en este caso, lograr hacer nada puede ser tu mejor salida. A veces uno no necesita un enemigo para hacerse daño a uno mismo. De hecho, tenemos mucho talento para sabotearnos o autosabotearnos. ¿Cómo funciona este mecanismo? ¿Cómo podríamos corregirlo? ¿Cómo podemos amigarnos con nuestros interiores? Le preguntamos a Pablo Herrera, que es psicólogo de la Universidad de Chile, y esto es lo que nos comenta en la cápsula de experto. El autosabotaje es cuando hay una tensión interna y una contradicción interna en que queremos hacer algo, queremos actuar de una forma, pero actuamos de otra forma que no nos gusta. Tenemos distintas partes de nosotros que apuntan a valores y necesidades distintas. Por ejemplo, yo puedo querer socializar y eso es muy importante para mí, pero también puedo querer cuidar mi salud. Y típicamente se da autosabotaje cuando hay una tensión entre dos valores distintos. Entonces, las causas del autosabotaje en el fondo es que nuestra mente funciona así, funciona con distintas necesidades y valores y que no siempre están alineados. ¿Cómo uno lo nota? Uno siente culpa por algo que está haciendo, uno siente vergüenza, se siente tonto por hacer cosas que van en contra de uno mismo. Uno está tropezando con la misma piedra una y otra vez. Uno cuenta un problema y le dan soluciones que uno podría implementar y uno no las hace. Por un lado nos genera como autocrítica, rabia con nosotros, frustración con nosotros, culpa, vergüenza. ¿Por qué estoy haciendo esto de nuevo? Nos sentimos como mal con nosotros. Y a veces dejamos de hacer cosas que son muy importantes. Por ejemplo, cuidar nuestra salud, terminar una relación tóxica, etc. Y por otro lado, a nivel de vínculos, en general, produce tensión. ¿Cómo abordar el autosabotaje? ¿Cómo me facilito esto? Por ejemplo, si estoy temiendo al fracaso, ¿cómo puedo decirme a mí mismo que si es que me va mal o no tan bien, no voy a ser castigado tan terriblemente? Si es que me cuesta visualizar el futuro, ¿cómo puedo poner el futuro delante mío? La idea es que ambas partes lleguen a un acuerdo, como si uno fuera un mediador y las partes en tensión, la que dice sigue actuando igual y la que dice deja de autosabotearte, fueran a un diálogo y llegaran a un acuerdo. Llega el momento del recomendado sanamente y esta vez les queremos dejar una lectura para que se resintonicen con el lado más humano. Porque en un mundo hiperglobalizado, digitalizado, de vez en cuando tenemos que recordar que somos eso, humanos. Por eso les traemos Somos sujetos digitales. De Rodrigo de la Fabián, Álvaro Jiménez y Francisco Pizarro, un libro que reúne investigaciones de psicólogos, sociólogos, antropólogos sobre los impactos, las implicaciones socioculturales, éticas y políticas que surgen en la intersección entre psicología, psiquiatría y neurociencia y culturas terapéuticas populares. Este texto reflexiona sobre cómo las transformaciones tecnológicas que estamos viviendo transforman la manera en que comprendemos la identidad, la mente, los síntomas y al mismo tiempo cuestionan, ojalá además nos hagan volver a preguntarnos qué significa ser humano en este siglo XXI. El libro se pregunta algo muy concreto. ¿Qué está pasando con nuestra salud mental en la era de los datos? Hoy existen aplicaciones que prometen detectar una depresión antes que el propio paciente, algoritmos que anticipan el riesgo de suicidio, psiquiatría a distancia, terapias por chat, promesas enormes y muchas veces necesarias, pero que también cambian algo profundo. ¿Quién tiene la última palabra sobre nuestra salud mental? El libro invita a mirar estas tecnologías con atención, entender qué ganamos y qué se pierde cuando la salud mental se vuelve una cuestión de datos. Y antes de irnos queremos recomendarles que miren a Fundación Míranos. Esta es una organización que se encarga de visibilizar la prevención del suicidio en personas mayores.
nos ayudan a sensibilizar, a capacitarnos y a apoyar en esta materia, porque todos además o vamos a ser mayores o conocemos a alguien que es mayor, pero no necesariamente sabemos identificar los factores de riesgos en este grupo, las señales que podrían levantar una alerta. Por eso ustedes pueden contactar a esta fundación a través del correo contacto@fundacionmiranos.org. También encontrar mucha más información sobre este tema en su sitio www.fundacionmiranos.org. Nosotros queremos agradecerles tanto por estar junto a nosotros durante estos 5 años de Sanamente. Queremos seguir entregándoles más contenidos. La complejidad de la mente humana es tal que a veces pensábamos, ¿se nos irán a acabar los temas? ¿Dejará de tener sentido hablar sobre esto? Y sin embargo, por razones terribles, y es el aumento enorme de problemas de salud mental en estos tiempos, y por razones afortunadas, el ser humano es un misterio infinito. Seguimos aquí trayendo nuevos temas todo el tiempo y en contacto con ustedes, que no solo son un destinatario de la información, sino una posibilidad de expandirla. Todos siempre tenemos la opción de tender una mano, de apoyar a alguien que lo esté necesitando. A veces basta que llegue el libro correcto, el comentario sobre la serie que te despertó un pensamiento que sirve para iluminar un momento, o simplemente la oferta de poder escucharnos y acompañarnos en momentos complicados. También en los contentos, porque sabemos que además son contagiosos. Así que los invitamos a encontrarse de nuevo con nosotros en otro capítulo de Sanamente, y si no, en todas nuestras cápsulas, en todas nuestras redes, que están siempre abiertas y ansiosas de saber más de ustedes. Nos vemos. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.